Buenas, ¿cómo están mis encantadores alumnos? Bueno, este video va a ser medio cortito. Va a tener el resumen de lo que estuvimos viendo en las últimas clases sobre las transformaciones de la materia y las reacciones químicas que nosotros estuvimos viendo. ¿Está bien? Entonces, lo primero, vamos a repasar un cachito la estructura de Lewis, que es lo último que vimos. Y yo lo puse así a propósito porque ver la estructura de Lewis al final, después de ver reacciones químicas, nos va a permitir entender la naturaleza de las reacciones químicas cuando las veamos en el laboratorio como hicimos nosotros en las clases, ¿verdad? Bien, entonces empecemos ahora por la estructura de Lewis del cloruro de sodio, que es una de las experiencias que hicimos. Si recuerdan un cachito, las uniones iónicas eran cuando teníamos un metal más un no metal, se formaba una red cristalina, este sería fluoruro de sodio. Después las uniones covalentes va a ser cuando tengamos un no metal con otro no metal, se formaban otro tipo de uniones. Y después tenemos las uniones metálicas que mucho no profundizamos. Bien, el cloruro de sodio. Primero habría que ver qué tipo de unión es, ¿verdad? Bueno, el sodio, si lo buscan en la tabla periódica, van a ver que es un metal. Y el cloro es un no metal, así que esta tiene que ser una unión iónica, ¿verdad? O sea que va a formar iones. O sea que en las uniones iónicas habíamos dicho que los electrones se cedían. Y en las uniones covalentes habíamos dicho que los electrones se compartían, ¿verdad? Bueno, esa parte de la definición es importante. Acá tenemos el primer pasito para hacer la estructura de Lewis era poner los electrones de valencia. El sodio está en el grupo 1, así que tiene un solo electrón. Bueno, y el cloro está en el grupo 7, así que tiene 7, ¿verdad? Bien, entonces, como el cloro está en electronegativo, le va a quitar el electrón al sodio y el sodio va a quedar cargado positivamente, ¿verdad? O sea que va a quedar un átomo de sodio cargado positivamente pegado, o sea, nosotros decimos que hay un tipo de unión, ¿verdad? Un tipo de unión iónico. Pero si lo estudiamos desde el punto de vista de la física, están pegados. El positivo está pegado con el negativo como por ejemplo, un imán. Con el lado positivo se pega a un imán con el lado negativo, ¿verdad? Bueno, de igual manera se va a pegar, pero con una fuerza eléctrica, el sodio cargado positivamente al cloro cargado negativamente. Y por eso la estructura de Lewis, en este caso, para ver qué es lo que va a pasar en la solución, nos va a ayudar porque al tener un compuesto iónico, y al tener los átomos cargados eléctricamente, cargado eléctricamente con una carga negativa y cargado eléctricamente con una carga positiva, eso le va a permitir relacionarse diferente cuando introduzcamos este sólido en nuestro solvente polar, ¿verdad? Bien, entonces lo primero que hicimos en la clase fue repasar la estructura de Lewis del cloruro de sodio. Lo segundo que habíamos hecho era ver la estructura de Lewis del agua para entender la naturaleza de estos componentes que son los que vamos a hacer reaccionar entre sí, ¿verdad? O, mejor dicho, el soluto que vamos a disolver en el solvente que nosotros vamos a usar para disolver el soluto. Bueno, el agua es un compuesto covalente, ¿verdad? Porque habíamos dicho que el hidrógeno, si bien en la tabla periódica parece que es un compuesto neutro, lo vamos a pensar como si fuera un no metal, sobre todo por su alta electronegatividad. Entonces acá tenemos la estructura de Lewis para el agua. Dijimos, los poníamos de manera más o menos simétrica. Después agregábamos los electrones de valencia. Acá están. El hidrógeno tiene 1. El oxígeno tiene 6. Acá el otro hidrógeno también tiene 1, obviamente. Y habíamos dicho que el siguiente paso era ver que se cumpla la regla del octeto en todos los casos. Acá, para el hidrógeno, la regla del octeto se cumple si tiene un electrón más, porque adquiere la configuración electrónica del gas noble más cercano. Lo mismo con este, y este oxígeno necesita 2 electrones, entonces los va a compartir va a compartir un electrón con cada uno de los hidrógenos que tengamos, para así llegar a la regla del octeto. Entonces se van a compartir así. El oxígeno se va a quedar con sus 6 electrones, más este prestado, 8, cumple la regla del octeto. El hidrógeno tiene su electrón, pide prestado 1, tiene 2 en la última capa, cumple la regla del octeto, y este hidrógeno lo mismo. Y va a quedar así. Bien. Si nosotros lo ponemos así como está, sin escribir los electrones no enlazantes, nos daría un indicio de que esta molécula sería una molécula lineal, lo cual no le daría características polares. Sin embargo, al tener estos electrones no enlazantes,
lo que hacen estos electrones no enlazantes sería empujar a los hidrógenos hacia abajo, ¿verdad? Recuerden que esto está en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces estos pares no enlazantes le dan esta forma a nuestra molécula de agua. Y por eso es que yo en el examen les corrijo y tienen que estar los pares no enlazantes. Porque les va a cambiar las propiedades de la molécula, y cuando tengamos esta molécula en forma de solvente o en alguna reacción química, también va a cambiar el tipo de unión que se va a formar. ¿Está bien? Entonces, llegamos a la conclusión en la clase que el agua tenía esta forma de acá. O sea que es un compuesto polar. Porque tenemos la parte del oxígeno que tiene una carga negativa, ¿sí? Predominantemente negativa, o podríamos decir que tiene una densidad de carga negativa. Y la parte del hidrógeno una densidad de carga positiva. Porque los electrones van a orbitar mayormente alrededor del oxígeno por ser un poco más electronegativo. Y eso le va a dar a la zona donde esté el hidrógeno una carga positiva. Y a la zona donde esté el oxígeno predominantemente una carga negativa. Bien, ¿hasta acá me siguieron? Bueno, entonces nuestra molécula de agua tiene esta forma de acá. Y podemos describir, o podemos decir que tiene una cierta polaridad. Tiene esta parte negativa y esta parte positiva. O sea que es una molécula polar. Esto era lo que necesitábamos para ahora entender lo que vamos a hacer con nuestra reacción química. Ahora encontré este videito que lo vamos a ver y se los voy a comentar un poquito. Los átomos verdes van a ser sodio y los átomos violetas van a ser el cloro. Bien, acá quiero hacer un paréntesis porque en la clase habíamos dicho que el sodio era más grande que el cloro, ¿verdad? ¿Qué está pasando acá? ¿Se equivocaron los que hicieron la animación? No. Lo que habíamos visto en la clase era que el sodio era más grande que el cloro porque tenía la misma cantidad de capas, porque están los dos en el periodo 3, pero el sodio al tener un solo electrón orbitaba más lejos del núcleo, con lo cual le daba un radio mayor y un tamaño mayor, si estamos mirando el tamaño en relación al radio atómico o diámetro atómico, ¿verdad? Bueno, pero eso es porque tiene un electrón más en la última capa y orbita, perdón, tiene solamente un electrón en la última capa y orbita mucho más lejos del núcleo. Ahora, habíamos dicho recién que en la unión iónica ese último electroncito del sodio se lo quedaba el cloro. Entonces el sodio al perder ese último electrón, porque el cloro se lo quitó, queda más chiquitito que el cloro. ¿Está bien? Por eso acá el sodio es más chiquitito. Pero si lo vemos en estado neutro, el sodio es más grande que el cloro, ¿eh? Bueno, y el cloro al quitarle un electrón más es más grande porque tiene 3 capas de electrones todavía. Y además se agranda un poquito más porque la última capa de electrones, esos 7 protones que atraen la última capa, ahora la fuerza de atracción de esos 7 protones tiene que dividirse en 8 electrones. Con lo cual también se va a agrandar un poquito cuando robe ese electrón extra, ¿verdad? Bien, aclarado eso, este es nuestro, podríamos decir que sería nuestro cristal de cloruro de sodio o la sal que vamos a agregar en agua, ¿no? Que la vamos a disolver. Bien. Fíjense que los átomos tienen cierta vibración entre sí, ¿está bien? Esto de la vibración, aunque estén, vamos a decir, técnicamente mal, pero vamos a decir que estén pegaditos, esta cierta vibración la habíamos relacionado con la temperatura. Habíamos dicho que la temperatura de un cuerpo es, o se puede definir de una manera simple, como la energía de vibración de las moléculas. Entonces, cuanto mayor temperatura tenga este cristal de cloruro de sodio, esta vibración va a ser mayor y va a producir que el sólido se dilate un poquitito. Cuanto mayor es la temperatura, mayor va a ser la vibración y el sólido se va a dilatar un poco más, cada vez más. ¿Está bien? Aunque probablemente la dilatación sea muy chiquitita, muy poquito en la sumatoria de todos los átomos y moléculas, ¿verdad? Bien. Y acá tenemos lo primero. El sodio, como perdió un electrón, está cargado positivamente. Y el cloro ganó un electrón y está cargado negativamente. Acá vienen nuestras moléculas de agua, que habíamos dicho que era un solvente polar, o una molécula polar. Entonces el negativo, o sea la parte del oxígeno, se va a pegar por una fuerza eléctrica a las cargas positivas que estén en la parte o en la superficie exterior de nuestro sólido, y esto es lo que va a ir pasando.
¿Vieron? La parte negativa se fue pegando a los sodios, los fue rodeando. Y eso, a medida que los va rodeando, como que se los va llevando, ¿verdad? Fíjense, acá también, las moléculas de agua van rodeando este átomo de cloro y se lo va llevando. Y en 3 dimensiones quedaría así, totalmente rodeado, ¿verdad? Entonces nuestra solución de cloruro de sodio acuosa quedaría de esta manera. Átomos de cloro rodeados por agua. Fíjense que el hidrógeno está pegado, el hidrógeno como es positivo, queda pegadito a la parte negativa del cloro, ¿verdad? Y átomos de sodio rodeados por también moléculas de agua, pero pegados por el lado del oxígeno. Entonces nuestro cloruro de sodio disuelto en agua va a quedar de esta forma, flotando entre un mar de moléculas de agua. O sea, acá la animación dibuja poquitas moléculas, ¿no? Pero las moléculas están todas pegaditas una al lado de la otra, ¿verdad? Tal cual como les describí en la clase. Podría ser un pelotero, pero las pelotas acá serían las moléculas de agua, donde están ahí flotando los sodios y los cloros. Sin embargo, en este caso, a diferencia de la molécula de sacarosa, el agua rompe la unión entre los cloros y los sodios, con lo cual acá sí podemos decir que estamos en presencia de una reacción química, entre comillas, ¿no? Bien. Bueno, espero que esta animación les haya servido un poquito. Acá tenemos el gráfico más o menos de la estructura molecular de la sacarosa, ¿verdad? Bueno, tiene esta forma y está unida por este puente que tiene un oxígeno en el medio, ¿sí? Bueno, los tipos de uniones acá los van a ver ustedes. Acá tenemos otro grafiquito, ¿sí? Acá no se ve, pero acá hay carbono, ¿está bien? No se escriben, pero se suelen ver acá, ¿verdad? Uno ya sobreentiende que acá en los vértices estos hay carbono. Estos palitos así significa que la unión está como tridimensional hacia atrás, y el palito así más oscuro significa que la unión está tridimensional hacia adelante. ¿Está bien? Bien. Y acá tenemos el grafiquito más o menos de las moléculas tridimensionales. ¿Sí? Entonces, ven, acá se ve perfectamente que la unión entre las dos estructuras superiores o predominantes está dada solamente por este átomo de oxígeno. ¿Está bien? Bueno, y romper esta unión es mucho más complicado, o necesita mucha más energía que la que puede aportar el agua. Habíamos dicho en la clase más o menos, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en la molécula cuando disolvemos azúcar en agua no sería una transformación química porque no estamos rompiendo los enlaces, sino que sería una transformación física. O sea, ahora vamos a ver qué está pasando. Esta molécula va a quedar flotando en el mar de moléculas de agua, ¿verdad? Bien, ahí vamos a ver una animacioncita. Bien, acá estamos, acá tenemos nuestra molécula de sacarosa que recién la vimos. Vamos a poner, cuando ponemos, yo les había dicho que el cristal de azúcar, podríamos decir que están todas esas moléculas de sacarosa pegaditas todas juntas, ¿está bien? Y cuando las ponemos en agua, lo que pasa es que el agua va separando estas moléculas, pero no rompe las uniones químicas. De manera que nuestra sacarosa va a quedar flotando en el agua de la manera en la que se muestra en esta animación. Bueno, ¿me siguieron más o menos? En este caso estaríamos en presencia de una transformación física, porque la unión química no se está rompiendo. O sea que ninguna reacción química está llevando a cabo. ¿Está bien? Bueno, y si recuerdan algunos que vieron cuando disolvíamos el azúcar en agua, se veía como unos pequeños, muy finitos hilitos transparentes. Bueno, era porque permanecía una cierta unión entre las moléculas. El hilito era todo de moléculas de sacarosa, ¿verdad? Bueno, los que vieron y se acuerdan, no sé, es fascinante pensar que esos son todos hilitos de moléculas todas pegaditas y que aún así, de alguna manera muy sutil por ahí se podía percibir, ¿verdad? De hecho no era una, sino eran muchas, pero me entienden, ¿no? Bueno, espero que este video les haya aclarado un poquito lo que vimos en la clase. Así que nos vemos más adelante. Un saludo gigante.